Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de este programa de Cerca, un programa de entrevistas, como saben, de Alaurín Televisión, en el que nuestro único propósito es intentar entretenerles a la vez que conocemos a un personaje. Y el personaje que nos acompaña esta noche es un personaje que está de plena actualidad, porque el pasado viernes recibía el premio, el 8º Premio Internacional de Poesía Antonio Gala. Me refiero al ganador de este año, él es Isaac Páez Catalán. Isaac, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Me temo que la primera pregunta no voy a ser muy original, pero bueno, intentaré mejorarme en las siguientes. ¿Qué ha supuesto para ti ganar el premio Antonio Gala? Pues el premio lo que supone es, como ya he dicho en otras ocasiones, el dar un espaldarazo a algo que tú vienes haciendo. Por ejemplo, yo vengo diciendo que este libro que ha ganado, el 1922 que ha ganado, es un libro con el que yo he roto la poesía que venía haciendo hasta la fecha. Mis 4 libros anteriores, los 4 libros anteriores que había publicado, no tienen absolutamente nada que ver con este. Entonces esa especie de inseguridad que puedes tener al hacer algo nuevo, pues con el premio se ve de alguna forma refrendado. No quiere decir que, hombre, un premio es un premio, tampoco es que se diga, oye, pues esto es bueno sin lugar a duda, habrá quien no le guste, pero al menos supone eso, aparte del orgullo de ganar un premio como este, que evidentemente se tiene el orgullo y es inevitable. Dices que rompe con la poesía que hacías hasta ahora. ¿Cómo era la de ahora y cómo era la de entonces y cómo es la de ahora? Sí, los libros de poesía que yo he escrito hasta ahora se podían, aunque a mí no me gusta meterlo en ninguna bolsa de estas temáticas, se podría hablar de una poesía más social. Yo no estoy muy de acuerdo con el término de poesía social, porque creo que usando el lenguaje, que es algo totalmente social, no hay poesía que se aleje de lo social, porque se usa el lenguaje. Pero bueno, digo ese tipo de temáticas más de actualidad, más como un poeta joven, de lo que estamos viviendo los jóvenes de la generación en la que yo nací, ¿no? Los jóvenes nacidos, qué sé yo, entre finales de los años 70, mediados de los años 80. De hecho, los títulos son, pues, por ejemplo, Contrato a tiempo perdido, Hijos del Euribor, que ya de entrada dicen un poco cómo iba a ser la temática de estos libros. Aunque yo siempre he tratado de hacerlo sin ningún ánimo de aleccionamiento. Yo nunca quiero aleccionar con mis poemas a nadie, me niego a eso y me parece horroroso. Si yo hago un poema sobre un tipo que va al Corte Inglés, no quiero aleccionar a la gente, hablo de mi propia experiencia. Y si eso se convierte en universal, a partir de que es mía, pues estupendo, porque de eso se trata en el fondo la literatura, de que una experiencia propia, por común, pueda ser universal y compartida por quien la lee. ¿Tú plasmas tus experiencias personales en lo que escribes? O las experiencias personales que quisiera tener. A mí me gusta mentir mucho cuando escribo. De hecho, escribí un poemario que se llama Harmon Avenue, que habla de una prostituta en Las Vegas, y yo jamás he estado en Las Vegas. Lucy Green. Lucy Green. ¿Nunca has estado en Las Vegas? Nunca. Y creo que no estaré porque mi mujer me lo pondría bastante complicado. Me voy a ahorrar la segunda parte de la pregunta, porque acabas de decir justo a tiempo que estás casado. Perfecto. Voy a decir, nunca he estado en Las Vegas ni volveré a estar. Bien. Pero ¿te gusta mentir? O sea, ¿te gusta inventar? O sea, mentir e inventar o... Sí, la mentira como recurso literario me parece maravilloso emplearla, ¿no? Porque, no sé, casi siempre pongo el mismo ejemplo. Ray Bradbury escribió Las Crónicas Marcianas y, hombre, que yo sepa, Ray Bradbury no estuvo en Marte, ¿no? Pero eso es lo que a mí me gusta de la literatura. Gente que no visita un lugar y se pone a hablar de ese lugar, porque esa es la imaginación. Para mí eso es el escritor. Para mí el modelo de escritor no es Hemingway, que se va y caza elefantes y está en la selva y tiene una vida estupenda. No, para mí el modelo de escritor es el escritor que se sienta, plantea el trasero y le da al cerebro. Prefiero que su vida sea más aburrida, pero que su escritura sea más meditada. Y no me interesa tanto la parte biográfica. Quiero que me mientan, porque para eso ya está en la biografía. Pero en ese tipo de escritura no hay documentación posible. No. Hay una documentación que puede ser el propio bagaje del lector que tiene ese autor. O sea, porque en definitiva uno escribe en función de los autores que le han influido a la hora de leer, ¿no? Y eso a mí sí me parece interesante. Yo puedo estar muy influenciado
por ejemplo, por la literatura francesa, que me encanta, y moverme por esos cauces sin haber vivido esos cauces. De hecho, este poemario de 1922 habla de un año que yo no he vivido, evidentemente, pero lo trato como si hubiese estado allí, porque esa es una de las ventajas de la literatura. Coger la realidad y ordenarla de otra manera, romper el tiempo, porque si no, para mí es demasiado simple la cosa. ¿Cómo entras tú en la senda, en el camino de la literatura? ¿Te refieres a los orígenes como...? Desde tu juventud, supongo. Sí, o los comienzos es porque yo admiraba a los cantautores. Ya no, a muchos no, a otros sigo admirándolos. Si quieres puedo dar nombre. Bueno, está feo, ¿no? Pero quiero decir, cantautores españoles muy conocidos que les agradezco que mi padre me los haya puesto en el coche hasta reventarme la cabeza, porque a mí empezó a sonarme aquellas palabras con un cierto ritmo, una cierta cadencia, pero yo ya cuando descubrí a Dylan, a Leonard Cohen, empecé a separarme un poco de aquello, a interesarme por cómo escribían estos hombres. Y claro, yo quería hacer eso, ¿no? Ser un rockstar, pero evidentemente uno tiene que ser consciente de sus limitaciones y la música no era mi camino. Me lo dijiste la vez que hablamos por la radio, el día que se conoció que eras tú el ganador. Sí, tuve la oportunidad cierto. de llamarte por la radio y me dijiste, yo quería ser Leonard Cohen. Leonard Cohen. No sabía lo de Dylan, pero vamos, Dylan es premio Príncipe de Asturias de las Letras. Sí. Bueno, es premio Príncipe de Asturias de las Letras, o premio Felipe VI ya, ¿no? Sí. Pero porque es Bob Dylan. O sea, si Bob Dylan se hubiese dedicado solo a escribir, a lo mejor no hubiese sido premio Príncipe de Asturias, ¿no? Es como los libros de sonetos de Joaquín Sabina, ¿no? A lo mejor nadie los compraría si no fuera Joaquín Sabina. En fin, quiero decir que esto también tiene un poco de marketing el asunto. Pero yo admiraba ese tipo de autores musicales y quería parecerme, de hecho yo las primeras letras que escribía pretendía que fuesen letras de canciones, pero se quedaban en poemas. Aparte me daba cuenta de que a la hora de tener, porque yo intentaba meterlas en melodías que ya conocía y aquello era un horror, entonces me gustaba ya después liberarme y escribir cómo salía aquello y me fui dando cuenta de que... ¿Y qué pasó para darte cuenta que tú tenías que romper las cadenas esas y...? Pues pasó que, bueno, a veces durante determinadas épocas de la adolescencia, aunque en la adolescencia yo no sé si existe de verdad, ¿no? Pero ese paso en el que uno va descubriendo cosas nuevas y hay momentos que no entiende lo que está pasando a su alrededor, y esto me sigue pasando a día de hoy, y necesita expresarte, necesita escupirlo de alguna manera. Y bueno, pues unos pintan, otros salen a correr a las 6 de la mañana, otros se meten en el ejército y a mí me dio por escribir poesía. ¿Y por qué te dio por presentarte al premio Antonio Gala? Porque conocía la tradición del premio, sabía que antes era un premio que no estaba dedicado a jóvenes, que aquello cambió, pero aún así el prestigio que iba teniendo, aparte por los autores que habían premiado y demás, siempre me había resultado un premio atractivo. Lo que pasa es que nunca tenía el libro a punto para las fechas, cuando veía las bases y demás, entonces fui posponiéndolo, hasta que en este invierno pude casi finiquitar este libro y bueno, las últimas correcciones fueron hacia el mes de abril y estaba dentro de plazo y pensé que era la oportunidad, era el momento de hacerlo y me apetecía. Y mira, hemos tenido suerte, porque en los premios siempre hay un factor de suerte que es inevitable. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Hombre, porque... Si el bueno es bueno, si el... Sí, pero habrá otros libros muy buenos también. Lo que pasa es que si los miembros del jurado tienen una concepción estética que va por el camino de este libro, pues a lo mejor dejan de lado otro libro que puede ser tan bueno como este, pero que no entra dentro de su concepción de la poesía. A mí mismo me pasaría, si yo estuviera en un jurado, pues evidentemente uno tiende a valorar más lo que se acerca más a su idea de la literatura. Entonces no se presenta uno buscando una reafirmación personal, por supuesto, por el ego. Claro, el ego y el poeta. Además creo que también te lo comenté cuando me entrevistaste para la radio. El poeta tiene un ego
que es un monstruo horroroso y que tiene que estar continuamente alimentando, sino el poeta de hecho es casi un eterno niño, un eterno joven que necesita esa reafirmación contra los demás y por los demás, porque es curioso, ¿no? A veces vivimos de espalda a los demás, pero necesitamos esa reafirmación desde fuera. ¿Y qué te dijo tu ego cuando se enteró de que habíais ganado? No, mi ego encantado, pero yo siempre cito a mi escritor francés favorito, que es Louis Ferdinand Céline, que decía que no hay vanidad inteligente. La vanidad tiene que tener unos instantes y a partir de ahí a seguir escribiendo, porque yo me puse muy contento y estoy muy contento de haber obtenido este premio, pero lo que me importa a partir de ahora es estar mañana en casa y empezar a escribir otra cosa. Los pies en el suelo, ¿no? Hombre, para un poeta lo de los pies en el suelo, pero sí, trabajar. Talento, trabajo y eso lo decía Faulkner, ¿no? El escritor necesita 99% de talento, 99% de trabajo y 99% de suerte, no sé si decía también. Pero el caso es que hay que estar ahí y no preocuparse mucho con las cosas que han pasado, ya han pasado, están muy bien, pero el mayor premio es escribir cada día mejor, si es que se puede. Sí, pero sí es verdad que, y hay que destacarlo, se te ha dado el premio por unanimidad. Se han presentado 75 poemarios, venidos de España y del resto del mundo, o de gran parte del mundo. El jurado está compuesto por Antonio Garrido Moraga, por Antonio Hernández, Ignacio Caparrós, Manuel Salinas, Francisco Ruiz. Eso sí alimenta también el ego, ¿no? Hombre, por supuesto. El jurado, cuando a mí me dijeron los miembros, pues un jurado importantísimo, y eso reafirma mucho más y te hace sentir aún más orgulloso, porque son personas de la literatura, son catedráticos, son, por ejemplo, yo con Ignacio Caparrós, cuando yo tenía mis 17, 18 años, la traducción de Las flores del mal que leía era la suya. Entonces son gente que hasta a mí pues, me han ayudado, ¿no? Porque yo me acerqué a Baudelaire a través de esa traducción y de hecho hay referencias a Baudelaire en este libro. Y eso es muy importante, ¿no? Está muy bien que te premien, pero si además quien te da el premio tiene esta categoría, pues mucho más, ¿no? Ya te digo, se va alimentando eso, pero que estoy muy contento, pero mañana quiero seguir escribiendo. Voy a insistir con el ego por última vez, porque sí quiero destacar que el jurado, a su vez, ha destacado la calidad al asumir 3 obras importantes de los años 20, ahora me vas a explicar, porque esto está a colación con el título de la obra, 1922, por asumir sus imágenes surrealistas, el ritmo sostenido, su caudal de lectura, la superposición de planos y cómo va creciendo en intensidad. Aquí ya el ego se va por las nubes. Sí, esto es muy bonito de escuchar, claro. Aparte, sobre todo, más que todo lo que puedan decir, que es una maravilla, lo que me alegra es que hayan entendido el libro. Y eso es lo que me hace a mí ver que el jurado es un jurado con un gran conocimiento de la poesía. Porque yo tenía el miedo con esta obra de que fuera demasiado oscura, porque tiene una serie de referencias pues, a obras de los años 20, pero no solo a obras de los años 20, sino que el libro se mueve con el año 1922 como eje, pero a partir de ahí se hacen referencias hasta el día de hoy, pero incluso referencias a lo anterior, que es la Primera Guerra Mundial, y va haciendo ese tipo de referencias temporales. Es un intento raro porque yo quiero tomar el tiempo, pero para destruir el tiempo, de forma que quitarle, digamos, importancia al concepto que tenemos del tiempo. El tiempo a veces para mí es solo un tiempo. Esto lo decía Marco Aurelio en sus meditaciones. ¿Qué más da morir con 20 que con 100 años si miramos el total del universo y eso es un grano de arena? El tiempo a veces no tiene nada que ver y somos herederos, pero somos hermanos también de esto que pasó, de esta crisis de identidad que hubo tras la Primera Guerra Mundial, que después vino, bueno, en esa explosión de júbilo de los años 20, que evidentemente lo que llevó fue una crisis, pues con ciertas similitudes, hombre, quizás no a los mismos límites, pero con ciertas similitudes a lo que estamos pasando hoy en día. 1922, ¿por qué ese título? Que tiene una explicación. Sí, en 1922 se publica el Ulises de James Joyce,
aunque Jane Joy había escrito el Ulises ya hacía tiempo, lo que pasa es que con los problemas de vista que tenía, las correcciones eran imposibles, no se lo querían editar, incluso la editorial esta que tenía Virginia Woolf con su marido se lo rechazaron, que esto es muy curioso. Pero en 1922 Ulises ve la luz y Ulises rompe con los esquemas narrativos que había hasta el momento. Es una obra de ruptura. En 1922 se publica también La tierra baldía o La tierra estéril, según la traducción que se quiera hacer de T.S. Eliot, que para mí es uno de los libros más valientes que se ha escrito. Es curioso porque un conservador como T.S. Eliot, que políticamente era un tipo muy conservador, escribe un libro que es a la vez, tiene un lenguaje cotidiano y misterioso, pero consigue mostrar esa indefinición del individuo. Por eso se parece también mucho al Ulises. Y el libro, que yo creo que en lengua castellana rompe con los esquemas del lenguaje y que nos pega una bofetada, y que es un libro que, aunque no comprendamos, tiene un valor fantástico. Digo que no comprendamos porque yo lo cojo y lo sigo leyendo porque quiero comprenderlo y aún no he podido, que es El Trilce de César Vallejo, que a mí es el poeta que me empujó a escribir. Yo leía Los Helardos Negros, ¿no? Pero después cogí Trilce y aquello, aunque yo cuando lo empecé a leer no lo entendía, me estaba dando una puñalada del lenguaje. Y eso es muy importante porque a veces no es necesario entender para disfrutar de la literatura. Quiero decir, no es necesario un argumento. Creo que en narrativa los argumentos están sobrevalorados. Yo no necesito leer una novela que me lleve, me conduzca un argumento y al final me lo den todo mascadito. Yo quiero algo que me toque la fibra, aunque sea por pequeños detalles, ¿no? Por esto me gusta mucho, por ejemplo, Raymond Carver, estadounidense, que escribió unos relatos aparentemente sencillísimos, pero que tiraba de sentimientos, que tiraba de esquirlas del pensamiento. Por eso me gusta el cine de Haneke, de David Lynch. Prefiero gente que me ponga a prueba a gente que me lo dé todo mascado, ¿no? Me gustaría que me explicaras el momento de recibir la llamada y le dicen: Isaac, sí, soy yo, el ganador. Sí, ¿Cómo es eso? Porque supongo que esa llamada la hace María Rosa Moral, la concejala de Cultura. Sí. ¿Cómo es? La llamada me coge totalmente en una situación, como el libro tiene imágenes surrealistas, pues la situación también es surrealista. Yo estaba en la consulta del veterinario con mi buen perro, al que le debo mucho de este libro, porque es el que primero escucha mis poemas. Y estaba... ¿Los lees en alto? Sí, porque para mí es muy importante. O sea, yo escribo narrativa y escribo poesía, pero la poesía la leo en voz alta cuando la escribo, porque la música necesito oírla. Entonces los voy leyendo en voz alta. ¿Y poesía es sinónimo de música? Sí, para mí es muy importante cuidar la música de la poesía, el ritmo. Y escribo en verso libre, pero me fío mucho de mi oído. Siempre, yo creo que lo que yo haya logrado en literatura, lo he logrado por el instinto, más que a lo mejor por el talento. Por el instinto, por ver lo que me apetece hacer y seguir mi instinto, mi olfato. ¿Y estabas con tu perro? Sí, estaba allí vacunándolo porque... Por cierto, ¿cómo se llama el perro? Se llama Bongo, en honor a Ringo Starr. Entonces, el nombre se lo puso mi mujer, que es muy fan de los Beatles. Yo soy más de Dylan y de Cohen, como ya he dicho. Pero bueno, le di ese capricho. También el niño se llama como... En fin, estas concesiones que hacemos a las esposas por todos. Pero estaba allí vacunándolo porque teníamos previsto un viaje a Francia, nos queríamos llevar y poniendo al día las vacunas y demás. En ese momento suena el teléfono y claro, yo pensaba que era mi madre, que era mi mujer, que podía ser cualquiera de la compañía de teléfono móvil para ofrecerme un móvil que no quiero. Y no, me llaman diciendo que son del Ayuntamiento de Laurín el Grande y que si yo me había presentado al premio Antonio Gala. Pues claro, por supuesto que me he presentado. Ahí ya las pulsaciones se vienen a la garganta, a los ojos, a las orejas, a las manos. Entonces ya ni atinaba para pagar en el veterinario, ni sabía cómo salir de la situación. Y dije, por favor, 5 minutos y ahora llamo yo, porque esto pierdo al perro, pierdo lo que sea aquí. Me puse un poco nervioso, pero muy contento y sobre todo cuando, yo te digo, cuando me comunicaron los miembros del jurado, todos muy amables, hablaron conmigo, hicieron una ronda para hablar conmigo. Y estupendo, y cuando supe los nombres, encantado. Dime alguna opinión que te gustara de esa ronda telefónica.
Pues lo que... Ignacio Caparrós, por ejemplo, que lo han nombrado antes. Bueno, Ignacio Caparrós me gustó que dijo que se veía que yo era un autor con un caudal de lectura importante, con un autor que me hablaban de un autor culto. Y a mí eso me gusta porque esa es mi ambición. Aparte, yo utilizo mucho lo que leo en lo que escribo. Para mí es un recurso. Utilizar frases, el libro, por ejemplo, 1922 está plagado de versos de esos libros o de frases de Ulises, por ejemplo, pero no solo de eso, hay frases de películas, y algunas las enmascaro y otras las hago más claras, porque como ya he dicho, me gusta jugar mucho con la mentira y hasta con la falsa erudición, ¿no? El parecer muy culto, pues yo no sé si lo soy, pero por lo menos el parecerlo, y eso me gusta mucho. Me gusta ese juego entre la realidad y la ficción, ir moviendo, sin ánimo de engañar en el mal sentido de la palabra, pero sí un engaño literario, eso sí me gusta mucho. Antonio Garrido, ¿recuerdas que te dijo, por ejemplo, el presidente del jurado? Sí, Antonio Garrido fue el primero con el que hablé, y entonces yo, con la verborragia que le entra a uno en esos momentos, pues le dije, pues yo no estaba convencido de este libro, se lo dije con toda sinceridad, digo, yo pensaba que era un libro que podía parecer oscuro, y él me tranquilizó porque dijo, mira, los argumentos que tú tienes aquí no son un adorno, haces un buen libro y el libro ha quedado redondo y no te preocupes por eso porque el libro es un gran libro. Entonces, claro, que te lo diga Antonio Garrido, hombre. ¿Tú sabías? Tú te habías presentado, pero ¿tú recordabas cuándo se fallaba el premio? ¿Estabas pendiente? Yo leí que se fallaba el 13 de junio, creo, en la fase. Entonces yo tenía pendiente por ahí un par de cosas, porque estuve finalista en un premio en Nimes, que era el día 7, estaba intentando cuadrar fecha, el día 26 me iba para Francia, entonces estaba un poco, digo, esto como me coge en mitad, no sé qué voy a hacer, no sé, voy a tener que trastocar todos los planes, pero al final me vino muy bien porque fue antes de lo que yo esperaba, entonces me cogió por sorpresa porque yo pensaba que el fallo era más tarde. ¿Conocías a Laurín? No. ¿Tu primera impresión de Laurín el Grande? Mi primera impresión es que me ha costado llegar por culpa del GPS. ¿Cómo es eso? Porque hay carteles en la carretera. Ya, pero tú le dices el camino más corto, y el camino más corto para el GPS, pues bueno, son veredas. Tú has venido de Sevilla. Yo he venido de Sevilla, pero claro. yo tengo una orientación pésima, incluso en Sevilla. A mí, por ejemplo, no me gusta ir a la Semana Santa, pero venga, vamos a ir a ver alguna cofradía, me pierdo, y es mi ciudad. Tengo una orientación pésima. Entonces, a mí este aparatito me ha salvado. ¿Eres despistado? Absolutamente. Una cosa horrorosa. De 4 cosas que quiero hacer en un día, 3 se me olvidan y una la hago mal. Y si es ir al supermercado, eso ya es un conflicto. Ya. Familiar, claro. Entonces, sí, he decidido ya la compra online, que eso queda registrado con que te lo puedes escribir, claro. Claro, exactamente. Que es lo tuyo. Es lo mío. Entonces yo ahí ya no tengo tanto problema, pero sí soy un poco desastroso. Y aun con GPS te has perdido, eso es de Sí, tiene delito porque, claro, uno escucha a la señorita que dice primera salida y dices tú, pero si en la primera salida hay un peñón, ¿cuál es? Damos una vuelta a la rotonda, en fin. Pero claro, después, hombre, ya fuera de broma, cuando uno llega, el paisaje tan distinto a mi Sevilla, que yo estoy acostumbrado a vivir en una especie de casa de piso que es como una mazmorra, con un patio interior lleno de voces, lleno de ahora las piscinas, los bañistas y este tipo de cosas, y apareces aquí en plena naturaleza. Me ha encantado, me ha encantado. Ya lo que es el pueblo lo he conocido poco, el venir para acá, y la gente de aquí tiene que estar muy en forma por lo que veo, porque hay alguna que otra rampa, sí. Hay alguna que otra rampa. Y aparte tienen que hacer muy bien las rampas, esto las autoescuelas lo tendrán muy al día. Ensayado, ¿no? Sí. La salida en cuesta sale, sí. Ahí no falla ninguna. Ahí no suspende ninguno, por lo que veo. Te iba a decir, porque al dicho lo del patio de vecinos en tu casa en Sevilla y tal, ¿te molesta el ruido? Muchísimo. Una cosa terrible. ¿Qué son las cosas que te...? Pero todo el ruido que nos rodea, no solo el ruido que escuchamos, sino el ruido de las cosas que nos están metiendo a piñón en la cabeza y que nos quieren taladrar y taladrar y taladrar hasta que aquello entra y todos necesitamos un móvil de última generación, todos necesitamos una conexión de banda ancha, todos necesitamos tener un piso porque alquilarlo es tirar el dinero. Ese ruido interno que nos va metiendo, pero también el ruido externo, porque yo hablo de mi ciudad, porque
Dios me libre de hablar de otra. Lo que prima es la falta de respeto en la mayoría de los casos. La gente no piensa en el prójimo. Mi principio vital para moverme en la vida es no tocarle las narices al prójimo. Y esto creo que es fundamental. Y el prójimo no lo hace conmigo. Sin embargo, en la radio recuerdo que me dijiste que una de las funciones del escritor debe ser tocar las narices, o sí, que a ti te gusta hacer exactamente, tocar las narices. Pero una cosa es tocar las narices cuando uno está leyendo. Es más, dijiste mosca cojonera. Sí, el escritor tiene que ser mosca cojonera, pero me refiero, mi idea es, yo no suelo leer mucho a mis coetáneos, ¿vale? Pero sí me gusta saber lo que hacen y hacer lo contrario, porque tiendo a ese movimiento contrario. Y cuando yo hablo del escritor como mosca cojonera y como persona que tiene que estar en contra, me refiero a una posición vital siempre de sentirse, porque en definitiva el escritor que me interesa es el escritor que se siente un extranjero, el escritor que se siente fuera de lugar, porque esa es la experiencia literaria que me interesa, el que está fuera de lugar, el que está incluso en plena contradicción, ¿no? El que incluso escribe pero le gustaría no tener que escribir porque a veces es un poco un martirio, el que escribe con la necesidad hasta de desaparecer a través de la escritura, que esto es muy curioso, ¿no? El fundirse con lo que está escribiendo y evadirse, del escritor misántropo, el escritor perdido, ¿no? Una especie de Salinger que se oculta y que no quiere saber nada del mundo, o esta obra de teatro de Molière, del misántropo, ¿no? Cuyo personaje decía: si entre hombres se vive como entre lobos, nunca más me tendréis entre vosotros, y salir de allí, pero salir diciéndolo de una forma tan literaria. Eso me gusta mucho. Está diciendo que te molesta el ruido, te molesta no la sociedad, perdón, en muchas... Bueno, sí, se puede afirmar. Quiero decir, yo me siento, y perdona que te corte, la mayoría de la sociedad sí me molesta por el comportamiento que tiene y por la actitud tan deleznable que tiene, por ejemplo, hacia el mundo de la cultura. Y esto para mí es algo, lo que tampoco me quiero ceder porque me pongo un poco pesimista. Sí que me siento identificado y me siento a gusto con una minoría. Esto, como decía Nanni Moretti en su Caro Diario, no es que odie al género humano, me siento a gusto con una minoría, pero el resto hace un esfuerzo brutal porque me aleje. Y me alejo. Pero entonces, ¿eres un antisocial? De alguna forma sí, aunque totalmente contradictorio, porque soy un antisocial que escribe, y es un gesto social, pero me gusta contradecirme, me contradigo, y eso entra a jugar parte de mi literatura, la plena contradicción. Me gusta lo que he afirmado en un libro, justamente en el posterior, cambiarlo. Ser como un girasol, decía Pessoa, si los girasoles cambian con la luz del sol, yo porque no puedo cambiar de opinión. Los lectores que no te conozcan, ese juego, ¿cómo lo interpretan? Pues tienen que estar absolutamente perdidos, ¿no? Porque yo lo que al lector que no me conozca, y si yo le tuviera que decir algo, es mira, conmigo no te va a pasar como con otros autores que siempre escriben el mismo libro, que ojo, me parece muy bien, porque a veces creo que hay un pozo tan hondo para escribir lo mismo que todos versan sobre lo mismo, pero yo no hago eso. Yo en cada libro intento disfrazarme de algo, porque para mí la literatura es como un baile de máscaras y me gusta cambiar. O sea, no voy a bailar siempre con la misma en el baile de máscaras, me gusta ir cambiando, me gusta ir viendo el panorama y evidentemente lo que pensaba hace 5 años ni por asomo lo pienso ahora. Y me gusta, no sé, yo para esto ya digo, soy absolutamente contradictorio, me gusta rechazar cosas hasta que no conozco. Como decía Marcel Duchamp, cuando le preguntaron, ¿usted está con el surrealismo? Dijo, no, yo lo rechacé. Y dijo, ¿por qué? Le preguntaron, ¿por qué? Y él respondió, no, primero lo rechacé y después supe por qué. ¿Cada cuánto tiempo decides que tienes que cambiar de disfraz? O sea, eso viene... Pues casi con cada libro nuevo que emprendo. Porque además me ha pasado de tomar un esquema, que aquello funcionara y gustara, y cometer el error de intentar repetirme en ese esquema. Y ahí me di cuenta de que no era mi forma de ser, y eso es traicionarse a sí mismo. Y eso no tiene duración, o además uno lo ve. ¿Cómo escribes, Isaac? ¿Qué necesitas para ponerte a escribir? Pues tengo mis rituales.
Lo primero, me gusta escribir por la noche. Me gusta escribir por la noche. Escribo más en invierno. El verano me parece una época horrorosa para todo. No soporto el verano. El verano intento escapar. Entonces el verano no puedo escribir, me agobio. Me gusta mucho escribir en invierno, por la noche. ¿Te gustan mucho los aspectos de la sociedad? ¿No te gusta el verano? No te veremos en una playa en agosto, ¿no? Si me veis, me veréis por obligaciones familiares y este tipo de cosas que en las que uno entra porque es absolutamente normal, ¿no? Si por mí fuera tampoco iría a hacer la declaración de la renta ni estas cosas, pero hay que hacerlas, ¿no? En fin. Pero no me gusta, el verano es una época que no... Aparte el verano en Sevilla es absolutamente odioso, es tórrido, es cansino. Sí, es muy caluroso, sí. Es una cosa horrible. Ya te entiendo un poco más. Sí, es horrible. Y yo soy un sevillano atípico, porque soy muy paliducho, no me gusta el sol, no me gusta ir a la playa, no me gusta... La Semana Santa, has dicho que no. No me gusta la Semana Santa. Feria, toros... Los toros, bueno, tengo que reconocer que le tengo cierto encanto, cierto aprecio a los toros, aunque no me gustaría que matasen al animal. Pero lo veo, es que ve a José Tomás haciendo esas cosas y dice, esto es bonito. Pero ya lo de matar a la criatura lo llevo peor. Como ha dicho José Tomás, apúntate el 23 de agosto, que está en Málaga, en la Malagueta. Está. Por si te pilla por aquí, digo. Otra cosa es conseguir tickets, ¿no? Bueno, Que está complicado, sí. Me decías que eres un sevillano atípico. Sí, porque ya te digo, ni los tópicos de la Semana Santa, de la feria, del jaleo, el bullicio que se tiene, ¿no? Aunque no todo el mundo es así, por supuesto, pues no voy con este tipo de vida, y es más, a mí me gustaría salir de allí. ¿Dónde te gustaría llegar con la literatura? Con la literatura. Volvemos a lo mismo, ahí me muevo en contradicciones porque tengo días en los que me encantaría dedicarme exclusivamente a escribir y dejar mi trabajo de profesor de instituto aparcado para que otro con más fuerza que yo lo tome, porque no tengo vocación ninguna de docente, pero también pienso algunas veces que si me tuviera que dedicar a escribir plenamente, a lo mejor el miedo al vacío, el miedo a la página en blanco me ocasionaría tal terror que volvería a coger la tiza y la pizarra. ¿Cómo se puede ser un profesor sin tener vocación? Bueno, hay muchas profesiones que se ejercen sin vocación y yo estudié una carrera de letras, yo estudié la carrera de historia sin vocación, me metí al principio en derecho sin vocación, di muchos palos de ciego. Tenía que haber estudiado literatura y no quise, porque no quise convertir lo que más me gustaba en una obligación. Y a lo mejor cometí un error. Pero no sé, bueno, el caso es que uno a veces entra en la universidad, estudia, resulta que termina, te dicen, ¿tú qué has estudiado? Historia, ¿y qué pretendes hacer? Pues habiendo estudiado historia ya me contará usted, oposiciones, ¿qué va a hacer uno? Y ganas las oposiciones, consigues tu plaza y todo tiene que estar muy bien, pero a mí me agobia pensar que durante los próximos 30 años voy a trabajar en lo mismo. Y aparte siento que el trabajo para mí es una forma de robarme tiempo de lo que de verdad me gustaría hacer. Y sin embargo, ¿crees que para ser escritor hay que tener un empleo para poder comer? ¿O te lo planteas así? Hombre, a día de hoy y con la edad que yo tengo, sí, por supuesto. Sí, porque dicen por ahí que la poesía o la literatura paga buenas meriendas, pero no los almuerzos. Entonces hay que buscarse otra cosa porque es muy complicado, a no ser que uno tenga una situación familiar que lo respalde, es muy difícil, muy difícil. Entonces, sí, oye, suena la flauta y uno entra en el mundo editorial, que también esto es complicado y consigue tener éxito y demás y puede hacerlo. Ahí sí hace falta suerte, ¿no? Para entrar en ese mundo. En esa rueda, ¿no? En la rueda de los que suenan y tal. Claro. ¿Hay que ser buen en relaciones públicas para ser escritor? Yo creo que sí. Bueno, no para ser Perdón, no. para estar en... Para estar en ese círculo, sí. Y eso a mí no me sale. No soy capaz de... Yo sí he leído que todas están en diferentes antologías y tal, pero sí... Sí, yo tengo la sensación de que no estoy en todas las antologías que debería estar, que habiendo sido Premio Andalucía Joven de Narrativa, tampoco he tenido, ya no digo un reconocimiento, porque no un reconocimiento, sino
un apoyo por parte de las instituciones que se supone que alaban tanto la cultura y que promueven tanto y que Andalucía progresa y este tipo de cosas. Yo no me he sentido arropado en ningún momento. En ningún momento. Muchas veces incluso uno tiene la sensación que ciertos premios son simplemente un lavado de cara para hacerse las fotos y ya está, y se quedan ahí. De hecho, tengo experiencias terroríficas con ciertos políticos que acudían a las presentaciones, por ejemplo, de la novela que ganó el Premio Andalucía Joven de Narrativa, que bueno, que hablaba de Bukowski y decía algo así como que Bukowski escribía, pues, dijo una fecha en la que Bukowski tenía 5 años, cosas brutales, en fin. Y esas experiencias son duras. De las que marcan, vamos. Son muy duras, sí, también es muy duro cuando eres más joven aún, ¿no? Y te dedicas a los premios de provincia y que te hace mucha ilusión porque ganas tu primer premio. Yo me acuerdo de un premio que gané en Daya Nueva, que está en Alicante, al lado de Guardamar del Segura, y que cuando llegué allí me hicieron desfilar del brazo de una fallera con una orquesta tocando un paso doble. No te veo yo en eso, te conozco poco, en persona de media hora que llevamos hablando, sí, fui, pero no te veo yo del brazo de una fallera. Fue horroroso y a los 5 minutos escapé del brazo aduciendo cualquier problema de necesidades fisiológicas y me escapé como pude de aquello, pero fue terrible. Para tu tranquilidad, aquí en Alaurín, como has podido comprobar, no teníamos falleras preparadas. Pero aparte, no era lo que esperaba yo en Alaurín, una fallera. Creo que has traído algún texto para... Sí, he traído algunos de los poemas de 1922, por si os apetecía que leyera alguno. A mí me encantaría. Y si queréis leo ya, de hecho el poema que da apertura al libro, si os parece. Perfecto. Bueno, pues este poema es el poema que se llama El ave de las sombras. Y dice así: has dejado las espigas asidas al vestido, porque te igualan al animal abatido por la mano de un arquero que dilata sus pupilas al mismo ritmo que su respiración. Atravesaste el trigo y la tristeza de la fiebre que viene con el mes de febrero y subiste por el sendero aquel que puede verse desde la ventana y a través del espejo del armario que prolonga esa ventana hacia la hondo, mientras el sendero se ahoga en el azogue. No escuches nada ahora, me decías, llevándome la cabeza hacia tu vientre, y aquella noche soñé con los latidos del corazón del mundo, con codicia de geólogo que estudia sin descanso la materia misma que habrá de darle sepultura. Solo tiembla con mi respiración, no intentes nada más. Y yo recordé las manos de aquella gitana que leyó las tuyas, como si recitara salmos, y el ave de las sombras clamó toda la noche, y el sol del mediodía nos traspasó los párpados, como si durmiéramos sobre la hierba de un bosque en pleno incendio. Y pasamos la madrugada afilando lápices, porque no quisimos donar nada a la primavera que se filtraba ya por la grieta que somos, esa que deja entrar la luz y la soledad en iguales proporciones. Yo te hablé entonces de mi padre, de su mano infinita oprimiendo mi estómago, y un gorrión se detuvo en el alféizar, porque todo discurso carece de alas, si nadie cuenta las piedras de sus sílabas como pájaros ocultos en los árboles que terminan siempre en un empeño fratricida. Y lloramos por John Keats, lloramos sobre Roma y desbordamos con lágrimas el Tíber, eliminando las orillas y los puentes para que los hermanos fueran de nuevo uno y solo ante la sombra primordial y homicida que habita terrible en un puñado de polvo. Cuando caigas aquí, cuando el amanecer sea una metástasis del fuego, entonces el amor se parecerá a la muerte por querer ser eterno sin ser nada, como tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Eso lo podremos tener en la mano el próximo año,
Exactamente, eso me han comentado. Cuando se entregue el siguiente. De hecho, se ha entregado, cuando a ti te han dado el premio, el de la edición anterior, que es uno de los que yo creo es uno de los mejores premios que se le pueden dar a un escritor, ¿no? Y es que publicarle su obra. Sí, claro, porque lo económico está muy bien. Pero eso vuela. Claro, eso se gasta, y más un poeta, ¿no? Que dicen que tenemos tendencia a gastar el dinero. Y lo bueno es tener la obra publicada. Que creo que tú eres finalista del Nadal. Sí, yo fui finalista del Nadal, de la última edición. Y esa obra sigue inédita, que es una cosa que me ha sorprendido, que como un finalista del Nadal puede... Sí, yo pensaba que iban a llamar y que iban a preguntar por la obra, en fin, pero no estoy teniendo suerte con esto. Así que sí. Volvemos a la suerte necesaria siempre. Efectivamente. A lo mejor ahí tuvo suerte, coló y demás, pero hasta ahora no está viendo la luz esta novela, con la que yo estoy muy ilusionado y de la que me siento muy orgulloso, de esta novela, ¿por qué no decirlo? De 1922 la tendrás publicada, la veremos el año que viene, la leeremos en profundidad y con detalle. Eso espero. Y Isaac, te damos las gracias por haber venido hasta a la Orient Televisión. Pues muchas gracias a vosotros. Enhorabuena de nuevo por el premio, ha sido un placer hablar contigo y espero que hayas estado cómodo. Pues muy cómodo, muy a gusto. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, sí, bueno, cuando vengas otra vez para Laurín, otro año continuamos. Nos llamas antes, no utilices el GPS, vamos a buscarte donde haga falta. Quedamos en un punto intermedio. Eso es, en Écija, por ejemplo. Por ejemplo, o en Osuna, por ejemplo. Osuna, en fin. Un placer, Isaac. Muchas gracias. Gracias y enhorabuena. A ti. Aquí termina el programa de hoy de Cerca, en el que hemos conocido a Isaac Páez, ganador del 8º Premio Internacional de Poesía Antonio Gala, y también termina la temporada de este programa este año. Nosotros nos despedimos en esta ocasión, ya esperando volver, esperemos que sí, en septiembre o en octubre. Muchas gracias por su audiencia y hasta siempre.